bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento de Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por sostenernos, por guardarnos. Gracias, Señor, por ser tú tan lindo en medio de nuestras vidas, Dios. Te pedimos, Señor, que tomes el control, Padre Santo, que quites todo obstáculo, que quites toda perturbación, que quites todo lo que quiera impedir, Señor bendito Dios, que tu palabra llegue al corazón del hombre, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y revelación. Apareja las cosas conforme a tu benevolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Buenas noches. Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de Josué, capítulo 1, versículo 16, directamente cuando nos dice la palabra del Señor en Josué, capítulo 1, versículo 16, que Dios hace un llamamiento a Josué. Y hoy Dios nos hace un llamamiento a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Ya no está Josué, pero estamos nosotros. Y dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre y del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Entonces respondió Josué diciendo, nosotros haremos. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tu palabra en todas las cosas que le mandes, que mueran. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Qué preciosa palabra como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Sabes, amado y amada, es tiempo de nosotros reflexionar, es tiempo de nosotros entender que estamos llamados a ser los Josué de este tiempo. ¿Dónde están los Josué y las Josué de este tiempo? Hace un llamamiento el Señor genuino a nosotros, como lo hizo con Josué. Directamente Dios le hace un llamamiento y nos lleva a nosotros a entender que Josué fue un líder excepcional delante de la presencia del Señor. Cuando en Josué capítulo 1 versículo 16 nos aclara a nosotros directamente que Dios Dios nos ha escogido a nosotros sin importar nuestro pasado, porque ninguno de nosotros, los que hemos llegado a servirle al Señor y los que le estamos sirviendo al Señor en estos momentos, ninguno de nosotros llegamos no teniendo un pasado. Todos tenemos un pasado bueno, un pasado malo, un pasado regular, gracias, pero eso, lo más precioso es que Dios no le importa nuestro pasado, sino que Dios nos llama a nosotros al servicio de su obra y empieza a perfeccionarnos en medio de ese caminar. ¿Sabes? Josué, Dios le hace un llamamiento a Josué. Josué fue un libertador, un hombre del cual Dios le hizo una promesa a Josué diciendo que era él el que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Era Josué, y no solamente él ni dentro del pueblo de Israel, sino su casa. Cuando Dios hace un llamamiento a nuestras vidas, no solamente nos lo hace para que las personas que están a nuestro alrededor conozcan y lleguen a ese Canaán que representa a Cristo, sino también nuestra casa. No es con emociones, sino con la palabra de Dios, cómo nosotros vamos a poder conquistar esa tierra prometida, cómo nosotros vamos a poder derribar a los gigantes. No va a ser con emociones, sino con el poder de la palabra del Señor. En Josué capítulo 1 versículos 7 al 9 directamente podemos ver la ordenanza que Dios le hace a Josué. Le dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Mira, está la garantía. La garantía de guardar la palabra del Señor en medio de nuestras vidas nos va a llevar a ser prosperados. Nos va a llevar a ser prosperados en todas las cosas, físicamente, espiritualmente, laboralmente, familiarmente, ministerialmente, en todas las cosas que nosotros emprendamos cuando involucramos la palabra del Señor
Señor, y cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, vamos a ver cómo la prosperidad llega a nuestras vidas. Y le dice en el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todas las cosas que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, las promesas que Dios le daba a Josué eran promesas que iban a traer bendición, eran promesas que venían selladas con la palabra del Señor, porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor ha prometido para tu vida como para mi vida, Dios lo va a cumplir, pero es necesario obedecer. Dios le hace un llamado a Josué y le dice, eres tú el que vas a introducir al pueblo. Ya no estaba Moisés ya había partido, ya no estaba Aarón, ya era Josué, que tenía que entrar al pueblo, tenía una gran comisión. ¿Sabes que la comisión de nosotros tal vez no es fácil? Pero dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatamos. Necesitamos ser desafiados. Necesitamos dar a conocer esa palabra que transforma, esa palabra que liberta, esa palabra que derriba gigantes, como lo hizo Josué. Josué dio a conocer esa palabra, obedeció al llamado que Dios le hizo a Josué. Dios nos ha dado a nosotros un legado. ¿Sabes que la palabra del Señor nos lleva a nosotros a que tú y yo miremos que todos los hombres y las mujeres que estuvieron en el servicio del Señor, todos dejaron un legado? Todos marcaron la diferencia. Ahí es donde tú y yo tenemos que marcar la diferencia, seguir ese legado, porque Dios va a cumplir el propósito. El Salmo 138, verso 8 dice que Dios cumplirá su propósito en medio de nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos preparemos, debemos prepararnos, capacitarnos para la formación de un liderazgo. Josué tuvo que ser preparado, se preparó a los pies de Moisés. Ahí sirviendo con Moisés, ahí parados, siguiendo, mientras Moisés subió al monte los 40 días, Josué estuvo allí esperándolo, ahí estuvo siguiendo los pasos de ese maestro que era Moisés, de ese líder. Así mismo nosotros, cuando Dios colocó en medio de nuestro caminar, porque a todos Dios colocó personas que nos estuvieron allí y nos instruyeron en la palabra, nos formaron, y que gracias a Dios y a las personas que estuvieron allí para hacer de nosotros esos hombres y esas mujeres conforme al propósito del Señor, podemos nosotros hoy anunciar la palabra del Señor. Moisés marcó en la vida de Josué, dejó un legado. Y ese legado Josué lo transmitió, porque Josué, cuando le dijo al pueblo de Israel, cuando los desafió, dijo: yo no sé ustedes en pos de quién van a seguir, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Josué siguió ese legado de servir. Ese legado nos lleva a nosotros a servir y a servirle al Señor con corazón, multiplicar la misión y la visión de Dios. ¿Por qué? Porque Josué tenía la obligación de parte de Dios de multiplicar la visión y la misión de Dios en medio del pueblo de Israel. En Josué capítulo 4, versículo 24, podemos ver directamente cómo Josué empieza a desarrollar el ministerio que Dios le entregó a él. Josué capítulo 4, versículo 24 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Con el liderazgo de Josué, con la forma como Josué obedecía, con la forma como Josué tenía la palabra del Señor allí en medio de su boca, que no la dejaba de anunciar, que no la dejaba de publicar, los pueblos aledaños conocieron que la mano de Jehová estaba con ellos. Mira, de la única forma que tú y yo vamos a marcar una diferencia en medio de nuestro diario caminar es con la palabra del Señor. Algo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14:14, cuando el pueblo de Israel tuvo miedo, cuando el pueblo de Israel sintió miedo de los egipcios, dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tener nosotros la seguridad que cuando nosotros entramos en el Canaán, que significa Cristo, vamos a tener la seguridad de las promesas, vamos a tener la garantía de la palabra del Señor, que va a ser ese rema en medio de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Josué, en el capítulo 2, versículo 24, directamente vemos cómo Josué toma la palabra y acude. Dice en el versículo 24: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también a todos los moradores del país
del país desmayan delante de nosotros. O sea que Dios respaldaba a Josué. Siempre que Dios hace un llamado a un hombre, a una mujer, y le creemos al Señor y somos desafiados a entender que somos los Josué de este tiempo, que estamos llamados a cumplir con el propósito del Señor, Dios va a colocar personas que van a tener que sentir el respaldo de Dios en medio de nuestras vidas, que van a, así no quieran, si quieran hacer maldad, si quieran hacer daño, Dios les va a colocar ese temor, porque dice la palabra del Señor aquí en Josué 2:24, y le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en medio de nuestras manos, y también a todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Sentían miedo porque sabían con qué Dios estaba con ellos. Sabe, amados y amadas, las personas van a saber que Dios está con nosotros cuando nosotros hablamos lo que Dios quiere que hablemos, cuando nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor, y cuando nosotros entendemos que estamos llamados a ser los Josué de esta generación. Tú tienes un desafío